¿Qué ustedes detectaron en ese momento? ¿Y por qué? Bueno, el presidente tendría que responder por qué él defendió la gestión de Jacín, porque él defendió la gestión de Jacín. Mira, podemos dividir esta tragedia, porque es una tragedia nacional, en cuatro fases. Más tratamientos, más consultas médicas y más medicamentos para los afiliados. Entonces parecería que fuera bueno estar ahí. Entonces, ¿qué fue lo malo? Porque eso le llamamos nosotros una pantomima técnica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos 2.4 millones de personas por las cuales iban a recibir cápita no fueron informados ni fueron estimulados a un consumo. Se insinuó en varias partes ese elemento político y proselitista. Es que las reacciones que tuvo el presidente de ocultamiento demuestran que había algo. Él mismo, desde la semanal. No, esas son cosas de la oposición. Lo que quiero decir que hasta en los registros se nota que hubo una intención de manejar la situación de ocultamientos. Doña Milagro, a veces yo tengo aprecio. Hizo unas declaraciones en estos días que yo decía, pero por Dios, está como, con todo el respeto, como Tres Patines cuando quiere enredar al señor juez. ¿Cómo explicar luego? No te rías. La han puesto en una posición para supervisar la ética de una banda de tigres que llegaron al poder ávidos de riqueza rápida. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes. ¿Y qué tema más importante hoy en día que el tema de SENASA? Nos acompaña el licenciado Fernando Camaño, él fue superintendente de salud y riesgos laborales, conoce el sistema en su conjunto y es secretario del área de la seguridad social de la Fuerza del Pueblo y economista. Buenos días, Fernando. Buenos días, Fernando, buenos días. Gracias por la invitación y ante todo que termine el año, este aciago año. Feliz Navidad y un próspero 2026. Gracias, Fernando. Que no sea ni parecido a este. Ese es mi deseo. Fernando, el 25 de junio, tanto tú como el doctor Alvarado dieron una rueda de prensa señalando retrasos en pago, carencia de medicamentos, problemas financieros. En tu caso especial tú denunciaste que por razones proselitistas se hizo un aumento irregular de afiliados sin criterios técnicos. Fue bastante extensa. El presidente 5 días después negó la crisis financiera y dijo que la oposición lo que quería era que se sacara 2.4 millones, que no se iba a hacer, pero además habló de la mejoría en SENASA en términos de afiliación, de servicios, etcétera, superando el año 20. Eso está en las redes. Entonces, yo quisiera comenzar por ahí, Fernando, decir, ¿qué detectaron ustedes en ese momento? Yo sé que anteriormente tú, porque yo te había tenido en el programa, ya tú habías hablado de las dificultades en SENASA. ¿Qué ustedes detectaron en ese momento? ¿Y por qué? Bueno, el presidente tendría que responder por qué él defendió la gestión de Jacín, porque él defendió la gestión de Jacín. Mira, podemos dividir esta tragedia, porque es una tragedia nacional, en cuatro fases. La primera fue antes de junio del 25, empezando desde el año 21. Porque vimos que el procedimiento de asimilación a la cartera del régimen subsidiado de SENASA, de 2.4 millones de personas en 90, 120 días, mediante llamadas telefónicas y barrido de padrones de cédula, y viendo si tú estabas o no estabas en una cartera del sistema, inmediatamente, automáticamente, comenzaban a caer al régimen subsidiado. Ahora, ¿hay constancia, perdón, Fernando, de que el número que se dijo de personas realmente se afilió? Sí. ¿Por qué? Por el número de cápitas, que era lo que buscaban, no eran personas que buscaban, era cápitas. Entonces, nosotros denunciamos desde ese tiempo... 21. Y el proceso, y tenemos gráficas que lo pueden demostrar, cómo en ese proceso los gastos se incrementaron brutalmente. Vamos a mostrar, señor director, ese gráfico. Vamos a mostrar el gráfico de cómo crece exponencialmente. Fíjate, nosotros hicimos en el año 21 las denuncias porque sabíamos que había un proceso reeleccionista montado y como partido de oposición, obviamente teníamos que reaccionar y ver
donde tenía lógica, no solamente lógica económica y financiera, sino legal. Violaron el artículo 7, inciso C de la ley, que le exige a SENASA tener un tercer régimen de financiamiento, que es el régimen mixto o subsidiado. O sea, perdón, Fernando. Es decir, en el 20 los gastos eran 33.000 millones de pesos. Y hoy 87.000 millones. Con una siniestralidad de 113, cuando tú debes tener una siniestralidad máxima de 90, porque el sistema te permite el 10% de la cápita de la prima mensual como gasto administrativo y subsidiado. Y de ahí inclusive tus posibles beneficios. Pero hasta ahí aparecía bueno, Fernando, porque yo te voy a decir una cosa, si de verdad se afiliaron todas las personas que se afiliaron, que dicen que más de 2 millones, y hubo ese consumo, cualquiera pensaría que eso redundó en beneficio de que se hicieran más cirugías, más tratamientos, más consultas médicas y más medicamentos para los afiliados. Entonces parecería que fuera bueno hasta ahí. Entonces, ¿qué fue lo malo? Porque eso le llamamos nosotros una pantomima técnica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos 2.4 millones de personas por las cuales iban a recibir cápita no fueron informados ni fueron estimulados a un consumo. ¿Quién te habla? Todavía hoy, y mi esposa estamos en el régimen subsidiado. ¿Y cómo se dieron cuenta? Tú entras, tienes la plataforma que se supone que te puedes suscribir para ver si hay consumo imputado a ti, pero esa parte no funciona. Se puede hacer hoy, decir, si yo quiero saber si estoy ahí, o uno de los televidentes puede. Es muy posible que ya en esta tarde o mañana yo no esté porque me saquen, pero yo esperé hasta ahora. Todo aquel que no estaba en una cartera del régimen contributivo era asimilado es asimilado todavía hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que la institución que se llama SENASA, lo que le interesaba, y al gobierno, que no me voy a alejar del punto nodal del problema, porque nosotros decimos que es desde la instancia política que se creó el gran problema. Eso no se hizo con el mapa de la pobreza, ni calificándolo a los más desposeídos. Nosotros en ese tiempo, en este programa, decíamos, señores, el sistema único de beneficiarios está siendo ignorado. Es profeso. Para todo. Para todo, porque eso lo vemos también en las tarjetas Supérate, Mío, Grisita, Cariñito. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase empezó el 25 de junio con la denuncia de nuestro partido y el reclamo de una intervención de la CISARRIL de manera inmediata. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. Entonces, no hubo reacción, no hubo una reacción correcta y decíamos, por eso sembró la semilla, Fernando. Quizás si no se hace ese llamado de atención, estuviéramos ahora mismo ignorando todo esto. Tanto la CMD como Andeclic como los proveedores de servicios decían, no me están pagando. E inmediatamente una voz de alarma. Revisamos y dicen, pero es que la morosidad está en 42%. Aquí hay gente que tiene 6 meses que no cobra. ¿Qué está pasando? Lo que se trató desde un principio fue buscar un mecanismo de masificar más ingresos, no más servicios, más ingresos a través de una nueva cartera, que se llamó la de 2.4 millones de personas, ¿verdad? Para entonces poder anclar negocios que a posteriori demostraron nuestras periodistas de investigación, con los contratos que pudieron accesar, porque hay más, solamente se conocen algunos. Entonces, ¿qué se explica con esto? Que era para anclar negocios y repagar el apoyo de reelección. Me remito a los hechos. Por ejemplo, Julio Jacín dice, en el 20, está claro, el PRM financió su campaña con las bancas de apuestas y el narco, o el narcolavado. Tenemos todos los nombres ahí, todo el mundo los conoce. En el 24, dice él, SENASA. Habría que preguntar qué detalles tienen. Exacto. Nosotros tenemos detalles técnicos, él puede tener detalles personales. Sería un gran favor a la nación, al pueblo dominicano y a todos los proveedores que de buena fe han tenido negocios con SENASA y que han sido perjudicados. Pero tú dices porque hay mucha gente perjudicada. Tú dices que en el mismo expediente se insinúa en varias partes ese elemento político y proselitista. Es que las reacciones que tuvo el presidente de ocultamiento demuestran que había algo
él mismo, desde la semanal. No, esas son cosas de la oposición. Pero Fernando, es que si SENASA se vendía como una institución modélica y nosotros mismos hablábamos de que había aumentado la cartera de servicio, que se había aumentado la cobertura, que 2.5 millones más de dominicanos en situación económica difícil estaban en el sistema, que tenían acceso a procedimientos, a medicamentos, etcétera. Era elogiado, pero recibió también un reconocimiento de transparencia. 100 puntos. Y de que sacó un 100. Doña Entonces, Milagro le dio 100 puntos de transparencia. Yo te voy a decir, tal vez el presidente ignoraba todo esto. Y además el doctor Jacín estuvo en el sector externo y también fue... Él es vicepresidente del PRM. Pero entonces, yo quiero la parte... Entonces, yo estoy remitiendo, por ejemplo, del hay 537 páginas aproximadamente del documento de coerción. Ahí hay varios testimonios, literal, donde se dice que se privilegiara a el que aportó a campaña. Que en documentos. Léelo. En las declaraciones, porque hubo, señores, interrogatorios. Ahí hay el texto, la expresión que te estoy diciendo. O sea, una prueba material de que testigos pudieron confesar que habían privilegios. Entonces, esa gráfica lo que dice, y dice que el gasto, inclusive borderó o paquetes de facturas por pagar eran abultadas, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo el tema de los recursos o recuperación por reaseguro eran abultados. Había un mecanismo de registros para que las reservas técnicas creadas tuvieran una situación ficticia, artificial. No quiero complicar mucho en eso. Lo que quiero decir que hasta en los registros se nota que hubo una intención de manejar la situación de ocultamientos. Sí, había una doble contabilidad. Doble contabilidad en muchos casos. Entonces, tú ves ese cuadro, el otro que ellos publicaron al cierre del año 24, o sea, para el 24, acaban de hacer las preliminares en la semana pasada, te vas a dar cuenta que casi 5.000 millones perdieron en el régimen contributivo. En el contributivo. Es decir, no en el subsidiado, en el contributivo, que nadie pierde. En el subsidiado casi 3.000 millones, para cerrar con 8.000 millones, y le habían dado 6.000 millones. Estamos hablando que ahí están las 15.000 millones entonces. No, hay más que eso. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. El presidente nunca dijo la verdad. Lo que pasa es que él tenía que reaccionar. ¿O no la sabía? Porque después las actuaciones del presidente... Yo quisiera hacer eso, pero... Aquí pasó nuestro amigo como un Guido y usó epítetos muy fuertes, que él tiene la indulgencia de poderlo hacer porque él es del PRM. Yo uso esos epítetos y me van a crucificar. Inmediatamente salga de aquí. Miren, señores, no es posible, y en eso estoy con el doctor Jacín, Julio Jacín, que no es posible que miles de millones, contratos, por ejemplo, contratos de 65 millones, 70 millones de pesos mensuales a un solo proveedor, un solo contrato, no tuviese la noción el presidente, sabiendo que habían compromisos de campaña y de financiamiento. A nosotros no nos puede extrañar, porque nosotros hemos visto cómo confiesa Yamil, Miguel Gutiérrez, Miki y todo aquello. O sea, ya desde el 20 venía un poco pudor en el financiamiento de campaña. ¿Por qué no sería también a través de contratos que podrían entender que era más idóneo, más transparente? Y si yo te digo que siempre ha sido así, es decir, este no es el primer gobierno que le cumple y que tiene compromisos con el sector privado y con empresarios. Eso no es nuevo. Pero nunca había pasado con la salud. Eso no es nuevo. Bueno, que pase ahora con la salud y que se haya... Pero que no es solamente con la salud, te estoy diciendo lo que pasa desde el 20. Tú no puedes tomar de manera grosera. Pero ahora mismo el ministro de la presidencia hace 2 semanas, 3 semanas está pidiendo a su gente que se entreguen. O sea, lo que está pasando y lo que ha pasado con este gobierno es inaudito. Yo no le llamaría como le llamó Guido. No puedo, no debo, no quiero. Pero bien, la otra fase es ahora con la coerción. Se llevan a las parras y otros a su casa. Perfecto. Nosotros decimos, eso no queda ahí. Nosotros estamos exigiendo del partido Fuerza del Pueblo una auditoría forense que me diga, que nos diga
al pueblo dominicano cómo realmente se gastaron esos recursos de esos contratos. ¿Quién tiene que hacer esa auditoría, Fernando? ¿Y cómo eso lo puede hacer el sector privado con que se pueda confiar. Big Maui, Cooper, varias de las firmas internacionales pueden hacerlo. Lo que sí no confiamos que lo haga la Cámara de Cuentas, ni tampoco la Contraloría, ni la Contraloría menos del sistema de seguridad social. Nosotros decimos por todo lo que ha pasado que la falta de supervisión, de control, hace que no haya un solo inocente, Es decir, que los organismos, las entidades que estaban llamadas a supervisar a SENASA, aunque no cogiera quizás dinero y no estén involucradas, son corresponsables. Totalmente corresponsables. Y el presidente es corresponsable porque pecó por omisión, por no decir por comisión, porque no tengo la prueba. Pero el hecho de haber negado y remitir el problema, incluso decir que antes del 20 no se mencionaba SENASA, pero por Dios tú mismo lo decías. Era un ejemplo, pero no era un ejemplo per se, porque teníamos gente como Tati, Chanel, doña Mercedes, no, porque había una obligación de los supervisores a que eso funcionara bien. Había un compromiso de Estado de que eso funcionara bien. Entonces, desde la CISARRIL éramos bastante estrictos. De eso pueden dar testimonio. Entonces ahora pero en esa época, ¿qué hay ahora? En esa época hubo déficit. Sí, lo hubo y se corrigieron, porque es lógico que lo haya. Sí. Es lógico que lo haya. Y a veces había un desfase entre la cápita o la indexación de la cápita, que por ley tiene que ser 2 veces cada 2 años, y las demandas. Porque a veces el Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien es que ajusta los beneficios, puede ajustar beneficios y todavía la indexación de la cápita o el ajuste de cápita, sea subsidiada o sea contributiva, no llega al break-even. Entonces puede haber un desfase. Pero eso se corrigió. Y eso lo puede explicar perfectamente lo que fueron administradores de SENASA en ese momento. Bien, éramos muy estrictos y las quejas inclusive antes eran que éramos muy estrictos. Miren qué cosa. Ahora no hubo nada. Pero estamos hablando de 5 años. Entonces hemos visto que en esa cuarta fase de lo que estoy explicando, la tercera era la medida de coerción, la cuarta es una campaña que pretende hacer del presidente un héroe. Nosotros decimos que no. El presidente fue compelido, fue obligado, fue empujado. Empujado y obligado y compelido ¿por quién? El pueblo dominicano, su indignidad, las denuncias de la oposición y los hechos. Los hechos lo obligaron a reaccionar. Pero no pudo haber dicho aquí, ¿qué corrupción? Aquí no hay corrupción, como dijeron algunos presidentes en el pasado. Pudo haberlo hecho. Si aquel lo hizo, responsable es él, no nosotros. Cuando yo hablo de nosotros, me refiero a fuerza del pueblo. No, pero además, si se hizo algo mal hecho en el pasado, no justifica lo mal hecho ahora. Tampoco. Entonces, hay una tendencia, hay una deriva ahora mismo, que muy finamente lo explicaba. Yo me río mucho con Guido porque es lo más inteligente que tiene ese partido. Somos amigos y es lo más inteligente. Viene y compara, por ejemplo, a Víctor Güell, que fue inmediatamente procesado y mandado a la justicia por don Juan, con Abinader. Pero por Dios, ¿cómo tú tratas de que eso se pueda asimilar? Aquello fue ipso facto. Esto fue 5 años y un proceso de demanda y de presión social y mediática para que reaccionara. Y tú me lo vas a comparar con este caso. Primero, los dos personajes son muy distintos, pero los casos son muy distintos, por favor. Entonces, se trata de decir, estos son muy malos, pero nadie dice, tú, presidente de la República, que en todo crimen siempre se busca cuál es el más beneficiario. Señor Julio Jacín decía, confesó, dijo, expresó que SENASA financió el 2024. Eso decíamos nosotros ex ante. Él lo dice ex post. Entonces eso no puede quedar así. Fernando, y el hoyo de SENASA,
¿A quién le toca? A nosotros todos, como nos pasó con los bancos. Termina siempre la historia pagándose con ingresos fiscales. No puede ser con recursos de riesgo laboral. Estoy muy preocupado porque ayer se aprobó, por ejemplo, la pieza que es la ley de gastos públicos, de ingresos y gastos públicos de la nación. Este gobierno hizo caso omiso de lo que debe hacer sobre el tema de la indexación. Ha acumulado en todo su periodo 78.000 millones de pesos aproximadamente de los salarios de los empleados del pueblo dominicano que él se lo quedó. Este año son 18.000 millones. Pues déjame contarte que en vez de indexar este presupuesto que viene del 26, son casualmente 18.000 millones más para nuevos salarios en el sector público. Unos 130 aproximadamente empleados nuevos por día. ¿Tú sabes lo que es eso? Para luego entonces quejarse de un entorno externo que le ha sido muy favorable. Le ha sido tan favorable que el presupuesto del barril para este año, creo que son $60. Nosotros en el 12, $60 el barril de petróleo. Ya. Eso es importantísimo en el diseño del presupuesto de la nación, igual que la tasa de cambio que tú te pretendas dar. Además, las recaudaciones por el oro se duplicaron. Claro, o sea, hay una situación de bonanza de recursos y de liquidez que ponen entredicho totalmente las posiciones del presidente de la República y de su equipo económico para decir que podrían o deben haber ajustes tributarios. Eso es terrible. Eso es terrible decirlo hoy. Primero con ese presupuesto que nuestro partido no aprobó, por las razones que estoy diciendo y muchas otras más. El año que viene tienen la posibilidad de ajustes, pero ya la señal de anoche o de ayer, de la aprobación del nuevo presupuesto, nos dice que más de lo mismo. Más de lo mismo. Teniendo la posibilidad de hacer correcciones. Una de ellas, reitero, es el precio del combustible o del petróleo a nivel nacional, a nivel internacional. Nosotros tuvimos $148 el barril. Esta gente van a tener $60 el barril y la formulita de nuestro amigo Hito aún no funciona y vamos para 5 años y tantos pagando combustible más caro, no teniendo indexación en los salarios, no teniendo una mejora, todo lo contrario, está en 50 y algo se estima la canasta básica alimenticia, cuando el dominicano que me escucha, la gran mayoría, no tiene 50.000 pesos de ingreso. Y de salario bruto, tampoco, porque está por debajo de ese tope. O sea, ¿con qué come el dominicano? ¿Les importa a esta gente? ¿Le está importando? A mí me dicen que no. Con la aprobación de ese presupuesto de ayer, me dicen que no. Entonces siguen extrayendo, porque es una economía de extracción de ingresos al público, de manera brutal e indolente. A la vez mantienen una gran cantidad de exenciones fiscales que no debieran existir, que se necesitan para otras actividades, incluyendo el gasto de capital. Para el año que viene estamos hablando de 2.5, no llega a 3 del PIB. Desde el presupuesto de la nación. Sin embargo, hay 86.3% de ese presupuesto que es gasto corriente. El resto, hay un 30 y pico por ciento de ese total. Cuando revises el presupuesto, te vas a dar cuenta que es deuda externa. O sea, señores, ¿qué estamos diciendo? Seguimos lo mismo. Y quizás agravándolo. Fernando, vamos a una breve pausa. Nos quedan todavía muchas preguntas, especialmente de SENASA. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Fernando Camaño. Él fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales, pertenece al Comité Central de la Fuerza del Pueblo y es secretario de Seguridad Social de ese mismo partido. Obviamente que el pueblo dominicano está muy indignado por todo lo que ha salido a relucir con este escándalo de SENASA
y sobre todo por la denegación de servicios y oportunidades de vida a la gente más desposeída de la nación. El tema es que quién le va a poner la tapa al pomo y hasta dónde se va a acabar la corrupción. Porque hasta ahora los partidos que dominan el sistema tienen techo de cristal, porque tienen casos pendientes con la justicia y algunos han salido de ellas porque tienen buenos abogados, entonces tienen a corruptos dentro de los partidos que si bien no recibieron una condena de jueces, sabemos lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, ¿cuándo que se va a hacer esa diferencia, Fernando? Porque ninguno puede sacar realmente, porque si vamos a hablar, le van a sacar cosas y le van a sacar cosas no resueltas, le van a sacar escándalos y le van... Entonces, ¿cuál es la enseñanza que esto deja y cómo va a cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana? A ese razonamiento, nosotros le decimos desde el punto de vista del gobierno, no desde el punto de vista de tu apreciación, un chantaje que no vamos a aceptar. Mira, si hay personajes que están sometidos a la justicia a espera de juicio, no veo ninguno de parte de la Fuerza del Pueblo al día de hoy. Del gobierno pasado sí los hay todavía en proceso. Y en este gobierno ni hablar. Cuando el señor Paliza pide que se entreguen, por ejemplo. Y vemos todavía que dentro de esto, de lo que estamos hoy hablando, hay una fase 2. La misma procuradora dice que deben venir más, y qué bueno, ojalá, para que esto se aclare definitivamente. Nosotros entendemos que debemos volver a lo que nosotros dejamos. ¿Qué nosotros dejamos? Nosotros dejamos, por ejemplo... El 2012. El 2012. La maquinaria de distribución del ingreso más portentosa que nos hemos dado, a través de una ley que no fue nuestra, pero la aplicamos, que se llama el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que nunca debió haber sido permeado por la política partidaria, y no lo fue. No hubo escándalo, no hubo robo, no hubo acusaciones. Lo mismo digo del sistema de protección social por transferencias condicionadas. 2, funcionando sin escándalo, sin robos, sin distorsiones, sin uso político. Nosotros dejamos eso. Hubo un gobierno después de nosotros que lo mantuvo hasta donde pudo y creo que lo hizo bien con respecto a esto. A partir del 20 vemos esas dos grandes conquistas sociales que no son el producto ni de este ni del anterior, sino de nuestro gobierno. Ahí está la solución. Pero eso es una parte, perdón. Pero, ¿y volvamos, otros temas? Volvamos. No, pero es el tema que estamos, Jacqueline. No, sí. yo estoy hablando de la corrupción y de que los partidos tienen techo de cristal, porque todos son iguales. Pero, bueno, pero Jacqueline, yo respeto tu opinión. Del sistema, que todos son iguales, pero diferentes. Con matices, con grandes, luces y sombras. Con grandes matices. Pues yo te estoy diciendo, ¿cuántos funcionarios, cuántos regidores, cuántos alcaldes, cuántos diputados, cuántos senadores de nuestros gobiernos están imputados o fueron imputados por narcotráfico, narcolavado? Hicimos un mejor gobierno. La supremacía moral que este gobierno estuvo predicando para llegar en el 20 es el primer acusador que tiene, no nosotros. Fue su discurso. Vendieron una supremacía moral, se hicieron de la mano de una marcha verde donde están todos, buena parte, metidos en este berenjenal. Tenemos expedientes de gente todavía. Miren, ahora mismo, para que veas que las diferencias son enormes, del caso del Intran, los abogados están pidiendo 12.200 millones de pesos que sean retornados. Es una locura, se le perdió totalmente el respeto, no solamente al pueblo, al dinero del pueblo. Todo es mucho, pero para ellos es insuficiente. Hasta luego que había dicho que los chelitos sí les rendían. Luego han dejado de rendir. Tanto que le niegan la indexación a los salarios de aquellos que ganan menos de 52,000 pesos, cuando la canasta básica familiar está ya en 50. Entonces, nosotros no permitimos que nos comparen. No somos iguales. No somos iguales. Lo hicimos distinto. Se ha ido deteriorando. ¿Qué queremos? Volverlo a hacer otra vez bien. Y tenemos el derecho a hacerlo. Somos políticos, estamos en la oposición
y vamos a los procesos electorales sin el financiamiento del narco, sin el financiamiento de SENASA. Entonces, voy de nuevo. Gente muy cercana a los que están hoy día encartados y quizás hasta en prisión, están diciendo, ojo, es imposible que el señor presidente no estuviera al tanto. ¿De qué? De quién le financió la campaña del 24 y de los mecanismos que podrían ser posibles para un rebate. ¿Qué es eso? Un repago. Hay muchas formas. Lo hacen todos los gobiernos, ¿cierto? Lo hacen empresarios que ayudan a la campaña, luego buscan de buena forma, y otros menos de buena forma, de contratos, de oportunidades de negocio. Eso puede ser legítimo, eso se da en todas partes. Pero con la salud y de esa forma, no. Esto llegó demasiado lejos. Demasiado lejos. Entonces nosotros esperamos por la fase 2. Pero venimos en enero de nuevo a exigir con detalles que esto realmente concluya. Y concluya con una auditoría forense. Yo iba ahí a esa parte, Fernando, porque una cosa es el déficit. Ahora, los servicios que se cobraron, que no se dieron. Pero oigo casos de gente que le dieron más quimioterapia de la cuenta, o que tenía una varilla que se rompió y esa varilla se la vendió un empleado de un hasta la calidad de la osteosíntesis, están saliendo. Entonces, por Dios. ¿Es posible ir a ese detalle de la gente que estuvo inscrita y que no sabía que estaba inscrita y que no le brindaron servicio? Se puede, si se quiere. Pero además tú me comentabas que ellos tuvieron pérdidas hasta en el régimen contributivo. Casi 5.000 millones. Eso es lo que declaran. Es que ya no confiamos. No confiamos. No publicaron. Estamos en diciembre. Las publicaciones de esos estados tienen que estar más tardar en abril de cada año. Si el supervisor hace su trabajo. El supervisor es la CISARRIL. Entonces, en definitiva, mira, si hubo gente que perdió salud o perdió un miembro de su familia, si hay negocios que fueron perjudicados, todos deben presentar ante el SENASA. El Estado debe responder. Porque esa ley que tenemos, la 8701, incluso hace intuito personas responsables a los miembros del Consejo. Sí. Lo que pasa cuando quiebra un banco. Claro. Que los miembros del Consejo son responsables. Entonces, hay que responder y este gobierno tiene que hacerlo porque ellos son los culpables. No pueden seguir culpando a los de atrás. Hemos visto locuras, señores, para ocultar esto. Que hasta insinuar, no que fulano estuvo y se llevó un software. Mentira. Pagaron el software, lo instalaron y no lo aplicaron en este gobierno. No que hay que auditar desde el 16. ¿Para qué? Para ver si me traigo de paso a uno de los opositores que estuvo ahí, en este caso a Chanel, por ejemplo, o a doña Mercedes, cuando lo hicieron mucho mejor que tú, cuando tú recibiste una institución operando y sí debidamente galardonada, porque déjame recordarte, los sistemas ISO, el primero que los consiguió en el sistema de seguridad social fue la CISARRIL, pero después SENASA. Y ahí siguió el ejemplo. No fueron 100 puntos, los 100 puntitos de Milagros. Doña Milagro, a veces yo tengo aprecio. Hizo unas declaraciones en estos días que yo decía, pero por Dios, está como, con todo el respeto, como Tres Patines cuando quiere enredar al señor juez. ¿Cómo explicar luego? No te rías. Tres Patines era un genio. Yo era un muchacho, pero adoraba al personaje. Terminaba el juez siempre metiéndole 5 pesos, 10 pesos de multa. Y 30 días. Y 30 días de nuevo, y ya a las rejas, ¿verdad? Entonces, la han puesto en una posición para supervisar la ética de una banda de tigres que llegaron al poder ávidos de riqueza rápida. Fernando, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos de verdad en todo lo que vale, pues sé que tú tenías
mucha demanda de entrevistas y tiene mucha demanda de entrevistas. Y yo creo que abordamos cuestiones de interés que ponen el dedo en la llaga y que exprimen un poquito para que salga la pus de todos los implicados. Ojalá que haya restitución de derechos y daños resarcidos, porque hay mucho daño. Hay mucho daño. Negocios y personas y familia. Gracias, Fernando. Okay. Con esto nos despedimos, amables televidentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta mañana, Dios mediante. Cuídense mucho.